¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. Buenos días, Licen. Buenos días, profe. Buenos días, Buenos días, licenciado. Buenos licenciado. días, Buenos días, Licia. profe. Buenos días, Licen. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. Esperando pues que se encuentren muy bien, ¿no? No se olvide, por favor, siempre de seguir realizando las actividades en la plataforma, el portafolio, tener las tareas al día, no solamente en mi materia, sino en todas las materias, y de igual manera, pues, en el tema de los documentos y las pensiones, por favor, para que obviamente no tengamos contratiempos al finalizar el año lectivo, ¿sí? Muy bien, vamos a seguir avanzando en nuestro contenido y el siguiente tema que nosotros vamos a trabajar es acerca del humanismo, ¿no? Que prácticamente es un enfoque detallado al ser humano. Si bien es cierto, nosotros al estudiar el humanismo destaca directamente los valores esenciales que tienen los seres humanos, ¿no? Si recordamos un poquito, el humanismo apareció como una forma intelectual, ¿sí? Con el Renacimiento, ¿no? Y el término el humanismo prácticamente establece un estudio frente al ser humano, es decir, un estudio realizado en construcción del ser humano y ya no directamente enfocarse en la religión o en Dios, ¿no? Tomando como punto central al ser humano, ¿sí? Y separándose directamente de la religión, ¿no? Estableciendo lo que son nuevas leyes, estableciendo lo que son nuevas normativas, pero obviamente con la comprobación del caso, ¿no? Y poco a poco enfocándose dentro del desarrollo tanto intelectual, cultural, económico, político que tiene el ser humano, ¿sí? Ahora, el humanismo, ¿me ayuda por favor en la lectura el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, la señorita Ana María Cárdenas, por favor? ¿Estamos ahí? Sí, Licen, buenos días. Muy buenos días, por favor. A ver, Licen. Humanismo. El humanismo fue un movimiento filosófico, intelectual y cultural europeo, surgido en el siglo XIV y que se basaba en la integración de ciertos valores considerados universal. Ese, ese inalienables del ser humano. Esta corriente del pensamiento surgió en la oposición directa al pensamiento teológico, donde Dios era el garante y el centro de la vida. El movimiento humanista establece y sienta las bases del derecho políticas y de derechos humanos, que son parte de la legislación de todas las naciones en la actualidad. El pensamiento humanista es generalmente entendido como una doctrina antropocéntrica. La organización de las sociedades debe darse de tal modo que el bienestar humano esté garantizado. Esta corriente intenta garantizar que el género humano sea la medida a partir de la cual se deben establecer los parámetros culturales. La actividad humana no debe transgredir los valores mínimos que sostiene el humanismo. De lo contrario, se estarían realizando graves violaciones al género humano en su totalidad. Hasta ahí nada más, señorita. Muchísimas Ya, gracias. Y ya, es Liz. muy bien. Ahora, si bien es cierto, cuando nosotros hablamos del humanismo, podemos establecer, ¿no? Que es un movimiento filosófico, intelectual, cultural, ¿no? Y que obviamente tuvo su punto de origen en el siglo XIV, ¿no? Si bien es cierto, al igual que el Renacimiento, buscaban fortalecer lo que era el conocimiento de los seres humanos, ¿no? Y en el caso del humanismo trataba de resaltar los valores inalienables que tiene el ser humano. Por ejemplo, ¿qué valores nosotros tenemos que son innatos? ¿Ya? ¿Qué El tipo de respeto. valores? El amor Ya, al podría prójimo. Ya podría ser, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué valores son considerables, pues, irrepetibles, sin los cuales directamente vienen parte de nosotros, los seres humanos? ¿Qué valores serán?
La honestidad, Listen. Ya, podría ser, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué valores tienen los seres humanos y que obviamente pues destacan dentro de todas las especies? La puntualidad. Ya, podría ser, muy bien. En el caso directamente de los valores que tenemos dentro de los seres humanos, es directamente la expresión, ¿no? Podemos expresar nuestros sentimientos, podemos directamente establecer lo que son valores, ¿sí? Lo que es el cuidado de la vida, lo que es el respeto, la honestidad, la consideración, la solidaridad, ¿sí? Un montón de valores más que nosotros como seres humanos ejercemos como tal, ¿no? Que de cierta manera buscó darle lo que es una contraposición al efecto teológico que se mantenía durante el siglo XIV como tal, ¿no? Estableciendo de que Dios era el garante y el centro de la vida, ¿sí? Y eventualmente se empezó a dar un estudio en fortalecer los valores que tienen los seres humanos y obviamente dejando de un lado a Dios como tal, ¿no? Y estableciendo pues un estudio a detalle de las características que tienen los seres humanos. Por ejemplo, a raíz del desarrollo del humanismo aparecen lo que son bases políticas, ¿no? Lo que son políticas directamente en los derechos humanos y las bases del derecho que tienen los ciudadanos como tal, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tipo de derechos nosotros tenemos? Derecho a la igualdad. Ya, podría La ser. igualdad de género, la igualdad de culturas, la igualdad de etnias. Ya, podría ser. ¿Qué más? ¿Qué tipo de derechos humanos tenemos nosotros? El derecho a opinar. Ya, muy bien, excelente. ¿Qué más? Derecho a vivir, Derecho a a la estudiar. vida. Ya, muy bien, a vivir, a estudiar. ¿Qué más? O sea, derecho a la vida. Muy bien, ¿qué más? A ser libres. A la libre También es un expresión. derecho, muy bien, la libre expresión, muy bien, excelente. Entonces, miren, nosotros al día de hoy gozamos con una infinidad de derechos, ¿sí? Pero dentro de su punto de origen tuvo en el humanismo como tal. Cuando se empezó a estudiar al ser humano, se empezó a estudiar directamente los valores, de ahí aparecieron los derechos humanos, ¿no? Aquí también aparecieron lo que son la legislación de todas las naciones en la actualidad, es decir, que todos los países deben tener lo que son políticas en las cuales cuiden, preserven, protejan, ¿sí? Eventualmente a los seres humanos, es decir, mediante los derechos humanos como tal, ¿no? Por ejemplo, cuando un país está directamente siendo sometido por un dictador, cuando un país directamente utiliza las armas, hablando del ejército, en contra de los ciudadanos, matan, asesinan, crean un genocidio dentro de su territorio, se establecen aplicar lo que son los derechos humanos, ¿no? Los derechos humanos, como ustedes saben, al día de hoy juegan un rol fundamental en las sociedades. Es decir, que si un país maltrata, viola, asesina lo que son a los seres humanos dentro de su territorio, los derechos humanos pueden inmiscuirse, pueden directamente intervenir con la finalidad de preservar la vida como tal, ¿no? Como ustedes saben, directamente los derechos humanos se cumplen en la mayoría de los países en el mundo y obviamente tratan de una u otra manera de preservar la vida como tal, ¿no? Sin importar directamente qué actividades o qué tipo de situaciones en este caso tenga realizado el ciudadano. Si bien es cierto, existieron algunos casos, por dar algunos ejemplos, ¿no? En el caso de Augusto Pinochet, ¿sí? Si recordamos un poquito, él tuvo una dictadura bastante fuerte, bastante terrible en Chile y eventualmente él afectó los derechos humanos de los ciudadanos cuando los mandaba a fusilar, a secuestrar, a matar, bueno, un montón de situaciones más, ¿no? Y afectó los derechos humanos y eventualmente él fue juzgado como tal, ¿no? Cosa que él murió sin recibir en ese caso su castigo como tal. Pero prácticamente establece de que si una persona
en el caso de un país, en el caso de una ciudad, agrede a los ciudadanos, creando políticas que no son de acuerdo con su libertad, se aparecen o se fortalecen los derechos humanos y pues obviamente pueden inmiscuirse en cada país y eventualmente por preservar la vida, ¿no? Y a su vez juzgar a las personas que en su momento pues cometan actos de genocidio, es decir, actos que ataquen, que en este caso quiten la vida a los demás seres humanos, ¿no? Muy bien, aquí también podemos establecer de que la sociedad que nosotros tenemos trata de establecer lo que es un bienestar humano garantizado. Sí, es decir, que los derechos humanos, que la sociedad como tal, que los estados como tal, traten de garantizar lo que es una buena calidad de vida. Por ejemplo, en nuestro caso, ¿quién debe, sí, quién debe cuidar lo que es a los seres humanos? En el caso de los países, ¿quién es la institución que debe prever con todos los recursos necesarios para que los seres humanos logren sobrevivir? ¿Cuál será la institución en la cual deben cuidar a los seres humanos, en el cual deben darles medicina, educación, deben cuidar las calles? Gobierno. Los El gobierno. gobiernos, el gobierno, Casi, bueno, gran parte de los, bueno, en ese caso podemos decir que el gobierno, ¿no? Pero nosotros tenemos una institución, sí, que sin importar el gobierno, la finalidad sigue siendo la misma. ¿Qué institución será? el Ministerio de Salud, La OMC. Casi, Sería- muy bien, lo que tenemos todos los países, todos. el ONU, Ya, Los derechos humanos. organización, ¿no? La Organización Mundial de Derechos Humanos. Ya, muy bien, eso es a nivel mundial, ¿no? En el caso de cada país, nosotros tenemos lo que es un Estado. Sí, el Estado prácticamente establece como la forma de gobierno, por decirlo así, en donde cuide, ¿sí?, la vida, donde trate de solventar las necesidades de los ciudadanos como tal, ¿no? Ahora, por ejemplo, si hablamos un poquito de las necesidades que tienen los seres humanos, ¿qué tipo de necesidades nosotros tenemos aquí en el Ecuador? Educación, alimentación, salud, Ya, Salud. muy bien. trabajo. ¿Cómo será? Excelente, muy bien. Ahora, la pregunta es, ¿será que todos tenemos los servicios básicos? ¿Será que todos No tenemos todos. agua? No, todavía hay todos. lugares que no tienen luz o agua. Muy bien, excelente, ¿no? La otra situación, ¿será que todos podemos tener acceso a la educación? ¿Será que todos estudiamos? No, No todos. No, Muy bien. ¿Será que todos recibimos lo que son medicinas por parte del Seguro Social cuando nosotros tenemos alguna enfermedad? alguna No, necesidad? Lice. no, Lice. Listo, muy bien. Entonces, miren, si bien es cierto, el Estado en ley sí debe garantizar el bienestar de todos los seres humanos, pero como ustedes saben, en el caso del Ecuador, pues todavía seguimos teniendo problemas en salud, en medicina, en educación, que todavía el Estado como tal no logra garantizar una buena calidad de vida, ¿no? Pero en fin, el Estado es encargado en este caso de cuidar de los ciudadanos, ¿no? Muy bien. ¿Me ayuda, por favor, en el siguiente párrafo, por favor? ¿Sí? Desde aquí, el movimiento humanista. El señor o la señorita, el señor Carlos, por favor. El movimiento humanista. Señor Carlos Monserrat, ¿estamos ahí? ¿Qué tal, profe? Buenos días con Muy todos. buenos días. Por favor, el movimiento humanista. ¿Qué tal, profe? Buenos días. Sí, ¿cómo está? Muy buenos días. El movimiento humanista, ¿no? El movimiento humanista establece y sienta las bases de los derechos, políticas de derechos humanos que son parte de la legislación de todas las naciones. En la actualidad, el pensamiento humanista es generalmente entendido como una doctrina antropocéntrica. La organización de la sociedad
debe darse de tal modo que el bienestar humano esté garantizado. Esta corriente interna garantiza que el género humano sea la medida a partir de lo cual deben establecer los parámetros culturales. La actividad humana no debe transgredir valores mínimos que sostiene el humanismo, de lo contrario, se estaría realizando graves violaciones del género humano en la historia, en su totalidad. Los humanistas se apoyaron también en grandes pensadores de la antigüedad como lo fueron Aristóteles, Platón, para el desarrollo de la teoría acerca de que el conocimiento era el que le daba el poder a las personas, brindándoles facilidades y libertad, al mismo tiempo teniendo en cuenta que en cierto modo la libertad es poder. Por esta razón, ellos tomaron acciones tales como hacer llegar a todas las personas posibles las obras que eran resultados de la imprenta. Se quería a toda costa poder expandir el conocimiento y crear una sociedad más culta. Este grupo privilegiaba a las ciencias humanas y se interesaba en todas aquellas disciplinas que tuvieron como fin desarrollo a los valores del ser humano como tal. Actualmente esta corriente se opone o tendencia consumista o narcisismo y exaltación corporal y a todo aquello que implique un fin de explotación del humano, principalmente de su cuerpo. Por supuesto que también está en oposición a las condiciones laborables deplorables en las que se encuentran muchos trabajadores o a la discriminación. Excelente, señor Díaz, muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, si bien es cierto, nosotros pues establece que el humanismo trata de garantizar que el derecho, tanto lo que es la libertad, tanto la opinión, los valores que tienen los seres humanos, sean aceptables en la sociedad y más que todo sean respetados como tal, ¿no? Y que obviamente no existan lo que son violaciones a los derechos humanos, porque obviamente tendrán su castigo correspondiente, ¿no? Por ejemplo, cuando si hablamos un poquito del genocidio que hizo Adolf Hitler cuando creó los campos de concentración, no sé si recordamos, creó los campos de concentración y pues torturaba, mataba, asesinaba a los judíos como tal, ¿no? Y eso directamente era una afectación directa a los derechos de los seres humanos, es decir, violando lo que es el derecho a la vida. Y eventualmente, pues, fue uno de los genocidios más terribles de todos, ¿no? Y que al día de hoy, en este caso, cuando se tratan de ataques a los seres humanos, de que violan sus derechos, eventualmente, pues, tienden a ser juzgados las personas que incumplen, perdón, estas normativas como tal, ¿no? Ahora, la mayoría de los humanistas como tal se apoyaron en pensadores de la antigüedad, en el caso de Aristóteles y Platón como tal, ¿no? En donde prácticamente establecieron que desarrollar el conocimiento, desarrollar lo que era la razón, era más importante dentro de la sociedad, ¿no? Porque para aquella época, hablando de Aristóteles, Platón y la antigua Grecia, establecía de que mientras más conocimiento tenía una persona, más rica o más poder en este caso tenía dentro de su sociedad en general, ¿no? Ahora, también podemos establecer de que la forma en donde el conocimiento pudo ir de un lugar a otro, pudo expandirse por parte de los humanistas, fue gracias a la creación de la imprenta. La imprenta. ¿Qué será la imprenta?
Sí, ¿no? Imprenta donde se hacen los folletos, libros. Ya, muy bien, excelente. Sí, de hecho, la imprenta con la creación, bueno, en el caso del señor Gutenberg que la creó, prácticamente permitió de que todo el conocimiento de que un país o de que una persona tal vez lo daba a conocer a su sociedad, logre expandirse por todo el mundo como tal, ¿no? De tal manera de que se logró establecer una sociedad más culta, más jerarquizada por el conocimiento, ¿no? Si bien es cierto, los humanistas como tal, todos directamente eran bastante religiosos. Sin embargo, ellos directamente tomaron una postura de estudiar al ser humano, ¿sí? Al conocimiento, a la razón, y poco a poco fueron separándose del pensamiento teológico, ¿no? Muy bien. Ahora, si bien es cierto, nosotros podemos establecer de que los derechos humanos siguen siendo parte fundamental de nuestra sociedad, estableciendo lo que son valores, lo que son derechos, lo que son opiniones y sobre todo las actividades que nosotros como seres humanos debemos siempre tener, respetar, ¿sí? Y sobre todo preservar, ¿no? Que es lo más importante. Muy bien. Ahora, ¿cómo surge el humanismo? ¿Me ayuda, por favor, en la lectura el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, la señorita Silvana Caterine, por favor? ¿Cómo surge el humanismo? Buenos días. Muy buenos días. La invención de la imprenta influyó mucho en el surgimiento del humanismo. Ciertos acontecimientos históricos contribuyeron para que este pensamiento prolifere. Uno de ellos fue la aparición de la imprenta en el año 1450, inventada por Johannes Gutenberg. Este revolucionario invento permitió la emisión de libros, panfletos y demás tipos de pancartas destinados para programar mensajes críticos. De este modo se propagaron los pensamientos humanistas en contra de los pensamientos del medioevo, de la autoridad medieval. Otro factor importante fue la creación de importantes universidades como la de Alcalá, Henares, La Vaina, etc. Desde allí se contribuyó enormes en la proliferación de las ideas humanitarias del pensamiento crítico. Excelente, señorita. Muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, si bien es cierto, el humanismo prácticamente tuvo su fuerza con la creación de la imprenta como tal, ¿no? Fue un instrumento en donde permitió, pues, crear lo que son libros, folletos y más que todo lograr expandir el conocimiento, las teorías, ¿no? Si bien es cierto, aquí también se hace referencia al personaje de Santo Tomás de Aquino, que era un monje religioso. Entonces, él decía que los seres humanos, en este caso, tenemos el conocimiento y la fe, ¿sí? Entonces, él decía que la fe y la razón prácticamente es un conjunto de actividades que todos los seres humanos tienen, ¿sí? Pero que gracias a Dios nosotros tenemos un conocimiento. Entonces, él decía que la fe y la razón, sí, la fe, que en este caso se logra interpretar como la creencia en un ser superior, sí, y obviamente estableciendo lo que era la postura religiosa, mientras que la razón vendría a ser lo que es el conocimiento que tiene el ser humano, ¿no? Ahora, ¿cómo adquiere el conocimiento el ser humano? Leyendo. Mediante la lectura. Puede ser la lectura excelente. ¿Cómo adquirimos conocimiento? Con Estudiando. los años. Estudiando, Ya, muy bien, investigando. excelente. Estudiando, averiguando. Ya, muy bien. Estableciendo lo que Investigando. son normas de Preparándose investigación. día a día. Muy bien. Ahora, nosotros también podemos adquirir conocimiento en base a la experiencia. ¿Será verdad o será mentira? ¿Qué opinan ustedes? ¿Verdad? Pues sí, ¿verdad, Liz? ¿Verdad? ¿Verdad? Dicen. Muy bien, excelente. Entonces, prácticamente establecía, ¿no? Que la fe, ¿sí? Y la razón son dos partes o dos entes fundamentales que componen al ser humano, ¿no? Ahora, la pregunta es,
Para ustedes, ¿qué sería más importante? ¿Tener más fe o más razón o más conocimiento? Más fe. Las dos. Las dos, Listen, son importantes. Ya, muy bien, excelente. Sí, entonces prácticamente nosotros podemos establecer, ¿no? Que estas dos posturas realmente influyen dentro del ser humano como tal, ¿no? Y que el conocimiento, como ustedes saben, va avanzando día tras día y eventualmente nosotros podemos obtener conocimiento cuando estudiamos algo, cuando investigamos, cuando conocemos y también en base a la experiencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tu papi, si tu mami te dicen no salgas a las 10 de la noche, es muy peligroso, te pueden robar, puede pasarle alguna cosa, ¿ya? ¿Por qué será que dicen eso los padres? Por experiencia. O la experiencia. Excelente, muy bien, ¿por qué? Porque en su momento tal vez a ellos les robaron a esa hora, ¿sí? Y eso prácticamente quedó como una experiencia como tal, ¿no? Y eso es algo que se transmite de generación en generación, ¿no? Por ejemplo, si yo les digo, en este momento me está doliendo fuertemente lo que es mi estómago y no tengo medicación cerca, ¿qué tipo de plantas son buenas para tratar esta enfermedad en el caso de dolores de barriga? El orégano. Manzanilla, el anís, el orégano. Agüita de Muy manzanilla. bueno. La manzanilla, muy bien. ¿Qué más? Orégano, anís. El orégano. Agüitas de hierbas aromáticas. Excelente, muy bien. La pregunta es, ¿de dónde aprendieron ustedes que esas plantas son buenas? De mis De abuelitos. los abuelitos. Conocimiento ancestral. Muy bien. Entonces, miren, es un conocimiento que va de generación en base a la experiencia, ¿no? Ahora, en su momento nosotros ya conocemos estas plantas. Cuando nosotros tengamos hijos, hijas, vamos a transmitir ese conocimiento, ¿sí? En forma de experiencia. Entonces, mira, ¿sabes qué? Esas plantas son buenas para tratar esas enfermedades, estas plantas también. Y a su vez, cuando ellos aprendan, también van a incentivar en ese caso a sus hijos como tal. Entonces, miren, es un proceso en el conocimiento sigue avanzando, ¿no? Ahora, ¿qué proponía el humanismo? Prácticamente el humanismo establecía lo que eran posturas acerca de los valores que tienen los seres humanos, ¿no? Y se fortalecieron en disciplinas como la retórica, la gramática, la literatura, la filosofía moral, la historia como tal, ¿no? Que prácticamente son disciplinas estrechadas o ligadas al crecimiento del ser humano, ¿no? Aquí también podemos hablar de que el ser humano también se enfoca en el estudio físico, espiritual, estético y religioso como tal, ¿no? Aquí directamente aparece lo que se conoce como el pensamiento crítico, ¿sí? Cuando yo digo que una persona es crítica, ¿a qué me refiero? Ah, que está pensando. Que da su punto de vista. Ya, Que es muy observativa. bien. Que está También. analizando lo que dijeron, Liz. Un tema. Muy bien, excelente, ¿no? Ahora, si bien es cierto, ser crítico es una virtud que tienen todos los seres humanos. Entonces, por ejemplo, digamos, mañana el presidente nos da lo que es la creación de un impuesto, por darles un ejemplo, ¿no? De ahí directamente nosotros vamos a brindar nuestra opinión, vamos a emprender directamente a criticar, ¿no? Y como ustedes saben, prácticamente se establecen dos formas de criticar, la crítica constructiva y la crítica destructiva, ¿no? Que prácticamente ambas se basan en base a la opinión de los seres humanos, ¿no? Entonces se establece de que cuando una persona critica algo, también debe proponer. ¿Sí? Entonces, pero dentro de nuestra sociedad, como ustedes saben, nosotros los ecuatorianos somos buenísimos para criticar, ¿no? Pero obviamente malos para establecer lo que son soluciones como tal, pero prácticamente nosotros establecemos lo que es un punto de vista que nosotros como seres humanos lo tenemos como tal, ¿no? Entonces, en la política, en el fútbol,
también lo que es en la educación, nosotros también podemos establecer nuestro propio punto de vista como tal, ¿no? Y bueno, malo, directamente es una finalidad que nosotros tenemos como seres humanos, el poder opinar sobre cualquier tema, el tener la libre expresión como tal, ¿sí? Para opinar cualquier tema, cualquier situación, pero en base al respeto, ¿sí? Yo no puedo estar de acuerdo, digamos, con alguna política, con alguna religión, con algún equipo de fútbol, pero yo respeto como tal, ¿sí? Una cosa es que yo pueda opinar diferente y otra cosa es que yo pueda llegar a insultar a la otra persona. Y eso es algo que no se debe permitir. Por ejemplo, no sé si recordamos un poquito en épocas de campañas, cuando vamos a elegir presidentes, concejales, asambleístas, y dentro de los medios de comunicación aparece lo que son insultos, ofensas de una persona hacia otra, cosa que eso no debe ser, ¿no? Si yo no comparto un punto de vista con alguien, muy bien, lo respeto como tal. Y eso es parte de los derechos humanos, es parte de una normativa que nosotros tenemos como seres humanos, ¿no? Ahora, ¿cómo eran los humanistas? Los humanistas prácticamente eran personas que contaban con bastantes recursos y que eran personas, obviamente, que estaban muy apegadas a la religión, pero a pesar de ello, en este caso se enfocaron al conocimiento, a la razón como tal, ¿no? Y como ustedes saben, hoy en día nuestro conocimiento va innovándose año tras año, día tras día, ¿no? Si recordamos un poquito, por darles un ejemplo en el caso del celular, ¿no? El celular, ¿cuál fue el primer celular o el primer modelo en este caso que nosotros logramos tener? Nokia. El El que Nokia. era tipo ladrillo. Muy bien, el que era Raspa de ladrillo. hielo. ¿Qué más? 1100. El Motorola. Ya, muy bien, el 1100, el Motorola. A ver, yo les voy a dar una lista y pues me corrigen si me falta alguno, ¿no? El Nokia, hablamos del Alcatel, hablamos del Siemens, hablamos del Sony Ericsson, del BlackBerry, del Motorola, ¿ya? ¿Cuál más me hace falta? Alcatel. Ya, muy bien, el Alcatel, ¿no? Y así una gran variedad, y que prácticamente eran grandes, eran gruesos, el almacenamiento era muy poco, la cámara también, ¿sí? Y obviamente las baterías eran sumamente grandes, ¿no? Hoy en día, ¿cómo son los teléfonos? Digitales. Muy pequeñitos. Inteligentes. Táctil y muy delgados. Smartphone. Alta tecnología, Android. Excelente. Entonces, miren, los celulares al día de hoy van innovándose como tal, ¿no? Y entonces aquí podemos atribuir que tanto el conocimiento de los seres humanos va creciendo con el pasar de los años. Y aquí cuando hablamos de los tipos de humanismo, hablamos del humanismo cristiano, evolutivo y el secular. El cristiano establece de que la creación del planeta, del universo, de los seres humanos, fue directamente realizado por un ser divino, en el caso de Dios, ¿no? El humanismo evolutivo establece de que nosotros prácticamente descendemos directamente de los monos como tal y después fuimos evolucionando, ¿no? Y aquí directamente el humanismo secular establece de que todas normativas, de que todas las leyes que rigen en el mundo prácticamente deben ser establecidas, ¿sí? Por el método científico como tal, es decir, con el método de comprobación. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo quiero crear alguna ley, ¿sí? Yo tengo que establecer lo que son parámetros de comprobación. Y si en tal caso la comprobación es exacta, es verdadera, ya tenemos una nueva ley como tal, ¿no? Y por ende, pues dejaban lo que era un poco atrás el conocimiento teológico, conocimiento de Dios, ¿no? En que todo lo que ocurría en el planeta, en el universo, estaba directamente enfocado en Dios y pasar directamente al desarrollo de los seres humanos como tal, ¿no? Pero en fin, nosotros podemos establecer de que el humanismo destaca la belleza del ser humano, sus virtudes, sus valores, directamente las normativas que nosotros debemos tener, los derechos que debemos cuidar y que son vigentes en nuestra sociedad al día de hoy. ¿Sí? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? No, Licen.
Yo sí, Lisen. Dígame, por favor. ¿Hasta qué unidad o tema, disculpe, tenemos que entregar hasta el 21 de este mes? De este mes tiene que ser todo el portafolio. ¿Sí? Sí, ¿Todo? el portafolio, sí les recuerdo, ¿no? El portafolio en este caso lo debemos presentar al finalizar nuestro año lectivo, ¿sí? Y por ende, pues debe estar terminado, ¿no? Entonces, No, por no, ejemplo, en la plataforma, Licen, en la plataforma nos dijeron que era hasta el 21 de junio. hasta el 21 de junio en la plataforma, las actividades. Sí, sí, pero nos dijo hasta Sí, la segunda unidad en matemáticas. No sé si historia también será así. Compañeras, no era de todo, solo en el caso de la licenciada de matemáticas. Sí, sí, le estamos preguntando a la Ah, licenciada ya, de muy historia. bien. Ya, El excelente. nido se Entonces, cierra todo. en el caso, sí, bueno, en este caso directamente depende, ¿no? En la materia que ustedes estén viendo, que estén revisando, directamente les va a habilitar, sí, las fechas para que ustedes puedan trabajar, ¿no? En mi caso, hasta el 21 de agosto me parece que sale aquí, ¿sí? sí. Entonces, en ese caso, bueno, ya directamente depende del profe que esté manejando las disciplinas para que ustedes directamente puedan trabajar las actividades, ¿sí? Si en el caso fue de matemáticas, va a ser solamente en la disciplina de matemáticas, ¿sí? En las demás se manejan con toda normalidad, ¿no? Y bueno, chicos, no les voy a mandar ninguna actividad, ¿sí? Para que puedan utilizar el tiempo en trabajar tanto en la plataforma, el portafolio y se puedan igualar, ¿no? De mi parte, chicos, nos volvemos a encontrar el próximo sábado. Se cuidan mucho, que Dios me los bendiga siempre y pues no se olvide, por favor, de tener todo al día. Sí, cuídense Gracias, mucho. Luisen. Gracias, Gracias. Profe, Gracias, gracias. Lisen.